Bueno, como estábamos diciendo al final del vídeo anterior, cuando llega la sombra de la arista que estábamos calculando 7, 8 a la arista del fondo, se dobla y continúa hasta el final de la sombra interior, hasta el propio vértice 8. Bueno, pues esta sombra la subimos fácilmente a la proyección vertical. O sea, lo único que tenemos que hacer es coger el punto 6, sabiendo que está situado en la, perdón, el punto A, sabiendo que está situado en la lista 1, 2, la subimos sin problema. El punto B, ¿vale? Sabiendo que está situado en la lista 1, 4, lo subimos arriba sin problema. Y el punto 7, como está en mitad de la cara, pues podemos utilizar la contraproyección de 7 sub S. Tiramos 7 vertical para abajo, subimos para arriba y donde está 7 sub S en la vertical, ahí está. O directamente desde el vértice 7, desde 7', con la inclinación del rayo trazamos su sombra y directamente pues subiendo 7 sub S obtenemos 7' sub S. Aquí tenemos los dos caminos, por el rayo, directamente por el rayo o contraproyectando la sombra de 7 sub S. Lo unimos en el mismo orden que tenemos en la planta y obtenemos la sombra interior del cubo en su proyección vertical. Está entera punteada porque no la vemos, por culpa de que nos la están tapando esta cara y esta cara. Lo mismo que he dicho antes, esta tiene que salirte paralela a la arista 2, 3 y este trocito te tiene que salir paralelo a la arista 3, 4, porque eso te lo está contando la perspectiva de sombra. Bien. Una vez que tengamos calculada la sombra interior, vamos a empezar a sombrear el resultado. Si yo pienso en la perspectiva de sombra, la parte que está en luz, hablando ya de la sombra interior, la parte que está en luz es precisamente este trozo de la cara interior que da hacia la arista 1,5. Luego de esta cara, la zona próxima a la arista 1,5 está en luz. Y de esta cara, de la 1,4,8,5, la zona próxima a la arista 1,5 está en luz. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es, como en este caso no veo absolutamente nada en la proyección horizontal, para decir que este triangulito, que es este de aquí, es el que está en sombra, dibujo estas rayitas, para indicar que esta línea me está indicando que está en sombra hacia la arista que hemos dicho antes, ¿vale? Hacia la arista 2, 6, hacia esta de aquí. Luego en la base, la parte que está en sombra es esta de aquí. Luego yo tendré que dibujar unas rayitas para indicar que esta zona es la que está en sombra. Y luego en la otra cara, ¿vale? En la cara 1, 5, 8, 4, lo que está en sombra es este triangulito. Luego tengo que dibujar las rayitas. En la proyección vertical ocurre que al no existir la tapa del cubo, todo este interior está visto. Luego todo este interior, que además está en la parte de sombra, pues puedo rayarlo porque la veo en sombra. En esta fotografía yo vería todo este trozo de interior del cubo en sombra. ¿Qué más veo en sombra? Pues aparte de eso, vería en sombra toda esta parte que está oculta y todo este triangulito que está oculto. El suelo del cubo está en sombra hasta llegar a esta línea. Luego, todo esto está en sombra y no lo puedo ver. Luego le pongo estas rayitas para indicarlo. Y luego,
de esta cara, en el interior, esta esquinita, que casi no se ve, también está en sombra. Ahí tenía yo que haber rayado, pero como no me cabía en AutoCAD y quedaba una chapuza, ni lo he rayado ni nada. Pero esa esquinita, que casi no se ve, debería tener una pequeña pelusilla hacia el vértice 2. Lo que pasa es que es prácticamente imposible verlo. Muy bien. Tengo dibujada la solución de la sombra interior. ¿Cómo es la sombra exterior? Pues ya lo hemos dicho, las únicas dos caras que están en luz exteriormente son las 2, 3, 7, 6 y las 7, 3, 4, 8. Estas dos caras son las dos que veo. Bueno, pues entonces, en el caso de la proyección horizontal, en este caso, fijaos, esta cara está en luz y esta cara está en luz. Las otras caras están en sombra. ¿Cómo represente esto? ¿Cómo lo represento? Pues pongo aquí unas rayitas como para indicar que a partir de esta lista empieza la sombra. Yo no he puesto más, porque esta rayita me dice que esto está en sombra. Como aquí no he puesto ninguna rayita, la sombra continúa. ¿Hasta dónde? Hasta esta cara, que ya la veo en luz. Y pongo esta rayita para indicar que la cara esta, ¿vale? La 2, 3, 4, 1, por detrás también está en sombra, desde el exterior. Si alguien no acaba de entender el concepto, tampoco pasa nada. Oiga, yo es que prefiero poner rayita también aquí y aquí. Pues muy bien, pues la pone y no pasa nada. O sea, no hace falta, pues porque se ve que esto está en luz y esta sombra no para hasta que veo una cara en luz. Oiga, yo prefiero poner rayita en todas las caras, así, para indicar cada cara que está en sombra por detrás. Pues puede hacerlo así también, ¿vale? Más esquemático, mejor. Mientras más rayitas te ahorres, mejor. Pero si entiendes el resultado, se te da por válido. ¿Qué pasa en el alzado? ¿Qué pasa en la proyección vertical? Pues en la proyección vertical, las dos caras que vemos están en sombra, ¿vale? Porque son esta cara de aquí y esta cara de aquí. Entonces las rayo. Y además tengo que indicar que esta cara, aunque no la vea, la 2, 3, 4, 1, también está en sombra. Pues entonces aquí le pongo rayitas como para decir, mire usted, esta sombra llega solo hasta aquí. ¿Vale? Si de estas dos no hablo, pues está en luz. Muy bien. ¿Qué pasa con la sombra arrojada? Vamos a pensar en la sombra arrojada. Yo tenía calculado esta sombra. Esto sería la sombra de mi figura si no existiera el plano vertical de proyección. Como existe el plano vertical de proyección, significa que todo lo que sobrepase la línea de tierra ya no llega al plano vertical. Si mi plano vertical es opaco, toda la sombra se quedará parada en mi pared. Esto es como cuando tú vas andando por la calle y arrojas sombra sobre el suelo hasta que parte de tu sombra dobla sobre un edificio, sobre una pared de la edificación que tiene al lado. Pues esto es lo que está pasándole al cubo. Él arroja sombra sobre el suelo hasta que llega a una pared, que es el plano vertical. Entonces, esta sombra ya deja de existir. ¿Qué sombra existirá? Pues la sombra que estos puntos arrojen sobre la pared. Dicho en términos de geometría, la intersección de las rectas
que son los rayos que pasan por esos puntos con el plano vertical, son las trazas verticales de esa recta. Luego yo lo único que tengo que hacer es lo mismo que antes, por el punto 2 había trazado 45 grados, ¿vale? Y había trazado 60 grados y había calculado la traza horizontal, pues ahora se me ha borrado esta línea, pero con la recta de 45 grados, donde corte con la línea de tierra, obtengo la traza vertical de esa recta. Lo mismo tendría que hacer con este otro vértice, con el 3S, tengo que calcular la traza vertical de 3S, o sea, yo por 3 había trazado una recta formando 45 grados y por 3' una recta, ¿vale? Que había formado 60 grados. Y había calculado la traza horizontal. Pues la traza vertical de esta recta es donde corta la proyección horizontal con la línea de tierra, subiéndola hasta la proyección vertical de la recta. Luego, esto sería 3', ¿verdad? Fijaos, cuando tú vas andando por la calle, tu sombra tiene una continuidad. Tú no puedes ir andando por la calle y que tu sombra sobre la acera llegue hasta una pared y de repente en la pared la sombra esté desplazada a 2 metros. Eso es un fenómeno paranormal, ¿no? Entonces, tu sombra llega desde la acera hasta la pared y esa sombra continúa en vertical. Pues lo mismo pasa con el cubo. Tu sombra llega hasta la pared, entonces yo ya sé que este trozo es válido y este trozo es válido. Por eso solo tengo que calcular este punto y este punto. El punto 7 no lo necesito. ¿Por qué? Porque está en el interior y eso es un truco para mi perspectiva de sombra. Luego yo tengo que calcular los vértices que me den el contorno y que me haya pasado de la línea de tierra. Una vez que he calculado estos dos vértices, sabiendo que en este punto de aquí, de intersección con la línea de tierra, esta arista tiene que doblarse justo en este punto, y sabiendo que la sombra, ¿vale?, de la arista 2,6 justo en este punto es donde dobla, pues solo tendré que unir este punto con la sombra de 2'US, que está aquí, unir 2'US con 5'US, perdón, con 3'US y unir 3'US con el punto donde dobla la arista. Aquí lo tenéis bien dibujado. Esta es la auténtica sombra. Repito el procedimiento. Calculáis la sombra como si no existiera el plano vertical y luego calculáis los puntos que os interesen, que se hayan pasado de la línea de tierra, los calculáis en el plano vertical, es decir, calculando las trazas verticales de esa recta. Luego lo unís entre sí y con los puntos donde dobla la sombra, que son los puntos de corte con la línea de tierra. Bueno, pues lo único que te queda es rayar el resultado. ¿Qué ocurre? Que yo ya me había hartado de tanto rayar y me falta por dibujar una pelusita aquí de este color rosa, otra pelusita por aquí, otra pelusita por aquí, para indicar que todo este trozo del suelo está en sombra, pero que no lo veo porque lo tapa la figura. Luego aquí quedarían unas rayitas rosas de este estilo por este borde. Y aquí pasa lo mismo. El propio cubo nos tapa parte de la sombra que está en la pared. Luego aquí debería dibujar también unas rayitas, que yo ya me he hartado de tantas rayitas y no le he dibujado, pero para acabar bien el problema, pues dibujáis aquí estas rayitas, para dejar claro que la sombra continúa por aquí, pero que este trozo